La inflación ya en Estados Unidos bajó en el mes de octubre 5 décimas y se colocó en el 7,7%. Un nivel más bajo al que esperaban los analistas, haciendo esto que los mercados bursátiles subieran en Nueva York y muy buena noticia para los mercados. En el caso del Dow Jones, el viernes subió casi 1,000 puntos por encima de los 33,000 puntos. Y esto fue una noticia bien recibida por los mercados que se encuentran ya con un claro signo de reverso, un signo de reverso bastante importante, donde eso aunado al tema de las expectativas de la tasa más moderada de inflación, de una manera u otra le quitan un poquito de presión a la Reserva Federal a la hora de subir la tasa de interés. Eso hizo que el Dow Jones cerrara el viernes por encima de los 33,000 puntos, los 33,752 puntos, todos los índices avanzando. El dólar, por su parte, con una fuerte depreciación de las principales monedas, que en el caso del euro cerró en $1 con 3 centavos de unidades de dólar por euro, sirviendo esto una depreciación porque ya los mercados están anticipando una menor velocidad de la subida de tasa de interés. Por su parte, el oro también tuvo un aumento bastante importante. El precio del oro, la onza Troy, se colocó alrededor de los $1,770 la onza Troy, que eso significó un aumento de alrededor de $35 en relación al precio de la semana pasada, que cerró alrededor de los $1,690, $1,700 por onza. Por su parte, la noticia más impactante de esta semana ha sido el tema de la discusión que comienza a haber en los mercados por lo que es el manejo de todas estas empresas que se dedican de una manera u otra a administrar carteras de criptomonedas y administrar capitales que tienen que ver con todo este mundo, ¿no?, que se ha creado a nivel financiero con el tema de las criptomonedas. Hubo una quiebra muy importante de una empresa que se dedicaba a transar operaciones en criptomonedas, en mecanismos descentralizados de criptomonedas. Y yo quiero en este segmento explicarle un poquito a los dominicanos por qué este tipo de mercados son tan sofisticados, son tan peligrosos a la hora de invertir. En un sistema monetario internacional como el que nosotros tenemos en la actualidad, el sistema preponderante de manejo de recursos se basa en lo que se denomina la reserva fraccionaria. ¿Y qué es la reserva fraccionaria? La reserva fraccionaria es que usted deposita su dinero en una entidad de intermediación financiera, es decir, usted va a un banco y ese banco constituye reservas, provisiones que sirven para brindar liquidez al mercado en caso de que un depositante necesite dinero. Y con ese dinero que usted tiene, el banco tiene la capacidad de crear 10 veces ese valor a través de mecanismos de crédito. En la medida que el banco va concediendo créditos y esos créditos lo están pagando, con esas provisiones garantiza tener un nivel de liquidez suficiente para brindar, honrar el caso de que una persona vaya a retirar su dinero, y con el dinero de los intereses también paga parte de los intereses que tiene la persona invertida en esa entidad financiera. El sistema bancario a nivel internacional, como está conceptualizado, garantiza dos cosas. En primer lugar, garantiza el pago de los intereses de esas obligaciones porque tú tienes un capital suficiente para brindar liquidez al mercado en caso de que un depositante vaya a retirar su dinero. Y en segundo lugar, garantiza la solvencia de la entidad frente a un tipo de imprevistos. Con los créditos que se van pagando, entonces, de una manera dinámica, se van pagando esos intereses y hay un constante de inflación, evidentemente, porque el dinero que se paga y el dinero que se genera de los intereses no está creado, sino que lo crea el mismo sistema a través de una expansión monetaria, ¿no?, que va creciendo y que normalmente
haciendo que tú tengas que crear más dinero en circulación para pagar. A diferencia de este sistema bancario tradicional, donde hay un ente central que es donde se depositan los depósitos y es donde se pagan las obligaciones, el sistema descentralizado de moneda es como quien dice el viejo oeste de lo que es un sistema tradicional. No hay una provisión de liquidez. Las empresas que prestan servicio de custodia de mecanismos de criptomonedas como Binance o como FTX, que fue la que tuvo el escándalo esta semana, dirigida por el señor Bankman, se llamaba Sam Bankman, no tienen una regulación que le obligue a ellos tener un cierto nivel de liquidez para responder a las obligaciones en caso de que haya una corrida. Y precisamente ese es el peligro que tienen este tipo de mercados descentralizados. Si bien es cierto que hay un libro abierto, ¿no?, en lo que se denomina el blockchain, donde cada persona tiene un registro de las transacciones y las transacciones tienen un anonimato y tienen algunos tipos de ventajas, no hay una regulación que establezca que los que hacen intermediación con esta criptomoneda tengan que tener unos niveles de reserva o unos niveles de liquidez para garantizar los pagos a sus obligacionistas, que son los depositantes en estas entidades. El señor Sam Bankman, este muchachito, que un moñú, nos parece que no se pelaba mucho, fue un defensor de todas estas políticas antirrepublicanas. Era un financista del Partido Demócrata en Estados Unidos. Incluso llegó a salir en varias publicaciones como una eminencia del tema de criptomonedas, y lo que él hacía era que las obligaciones de sus depositantes en su entidad de intermediación, él la cogía para otra cosa. Es decir, el dinero, en vez de él tenerlo ahí para garantizar las transacciones, él lo que hacía era que los desviaba a una serie de inversiones con ciertos niveles de riesgo, y se está hablando ya de un agujero de 8,000 millones de dólares. Óiganlo bien, señores, estamos hablando de 8,000 millones de dólares. Para que tengan una idea de lo que pasó con esta empresa cuando creo que el miércoles los usuarios de esta entidad llegaron a retirar o hacer retiros en criptomonedas, le dijeron, ¿saben qué? Espérense, yo no puedo pagarle porque yo no tengo liquidez. Esto ocasionó un escándalo de proporciones mayores en el mercado de las criptomonedas, haciendo que prácticamente todas las criptomonedas cayeran en picada, sobre todo el Bitcoin, que es la referencia, cayó desde alrededor de los $21,000 que se encontraba antes del escándalo al principio de la semana a $16,900, bajando casi $5,000, y $5,000 bajó casi solo un día. Hubo un día que bajó 8 y se mantuvo entre el rango de los $15,000 y $16,000. ¿Por qué esta corrida? Bueno, porque la gente dice, y ya se ha dado cuenta, de que cuando uno deposita confianza en una entidad descentralizada que no tiene ningún tipo de regulación que le diga yo tengo que tener por cada depósito 10, 5, 6 dólares para garantizar los pagos de mis obligacionistas, y a la gente darse cuenta de que este señor estaba utilizando los recursos de sus clientes para hacer otro tipo de operaciones, hizo que hubiera prácticamente una corrida en el mercado de las criptomonedas. Por su parte, el señor, luego de que el señor Sam Bankman, después que ocurre este escándalo, estuvo obligado a renunciar de su empresa que se llama FTX, y tuvo que ser intervenida por Binance, que es el mayor operador en el mundo de las criptomonedas, que tuvo que acudir al rescate de esta empresa. Este rescate es un rescate de alrededor de 8,000 millones de dólares, como le decía a ustedes, y representa nueva vez un alto cuestionamiento para las transacciones en este mundo. Sí, yo tengo algunas preguntas al respecto. Tú sabes que el tema de las criptomonedas es un tema nuevo, es un tema que no tiene precedentes
es un tema desregulado. La naturaleza de las criptomonedas es que se mantengan desreguladas, o eso es lo que pregonan los evangelizadores de las cripto. Entonces, esta exposición de riesgo de lo que puede pasar con una actividad desregulada, ¿qué tú crees que pueda pasar en la mentalidad o a futuro con los inversionistas que prefieren hacer uso de estos mecanismos de inversión? Mira, el cuestionamiento del tema de las criptos tiene que ver por la básica ausencia de regulación que hay en el tema de las reservas que tienen que constituir para pagar sus obligaciones, y que cuando una persona entra al mundo de las criptos, entra por una condición, y es la facilidad de mover dinero, por un lado. Por otro lado, el tema de el anonimato. Eso se presta para muchísimas actividades ilícitas, incluso de lavado de activos. Y el tema de que de una manera u otra sus fondos se encuentran con ciertos niveles de seguridad y de anonimato. ¿Cuál es el problema? El problema es que en el mundo de las criptomonedas, la descentralización ha sido sustituida por un negocio de wallets. ¿Y en qué consiste un negocio de wallets? Un negocio de wallets son páginas de internet donde te ofrecen plataformas tecnológicas para el intercambio de monedas con la misma característica del mundo de las cripto, pero ellos son los resguardadores de esas wallets que tú tienes. Y ya el tema del anonimato, entre comillas, que existe cuando tú entras a este tipo de entidades, ya no existe, porque si tu wallet está en un mecanismo centralizado, en una página como Binance, que tiene acceso a tu información de una manera u otra, ellos constituyen y ellos están haciendo operaciones como si fueran un banco donde tú vas y depositas tu dinero. Entonces, el tema del anonimato, entre comillas, ya no es tan anónimo, porque ellos tienen acceso, incluso la mayoría de las plataformas como Coinbase, Binance y toda esta como FTX, ofrecían algunos tipos de productos, entre comillas, donde tú decidías poner tu wallet a disposición de la empresa para que ella brindara liquidez, y liquidez en mercados, por ejemplo, de futuro, en mercados de fondos de inversión, para que la gente coger ese dinero tuyo prestado y te pagaban una tasa de interés. Entonces, ya tú estás haciendo lo mismo que tú criticabas. Es decir, tú estás utilizando un subterfugio en términos de anonimato y de plataforma, y vendiendo un producto que al final viene siendo un producto bancario, porque tú estás bancarizando las criptos y estás utilizando ese cripto para hacer todo tipo de operaciones. El problema es que este señor, Sam Bankman, cogía el dinero de la gente sin consultárselo. Es decir, él, teniendo acceso a las bases de datos de liquidez, te decía que tú, por ejemplo, tenías 1,000 Bitcoin, 2,000 Bitcoin, y él estaba cogiendo los Bitcoin tuyos para invertirlo en algunos fondos de inversión. Lo que pasó aquí con la crisis bancaria y la doble contabilidad. Yo tengo dinero en los ahorrantes, yo no le doy el uso de reinvertirlo en el negocio propiamente de intermediación financiera, sino que lo cojo para otra cosa, inclusive para uso de tipo personal. Se va a la liquidez por alguna contingencia y ahora no tengo el dinero para devolvérselo a las personas que confiaron en mí como depositario. El problema de esto es que una vez se da la información y se le dice a la gente, mire, usted no puede retirar su dinero, se produce una bola de nieve, que es de que todas las personas que están en otras plataformas comenzaron a vender sus activos precisamente por ese peligro que representa la ausencia de regulación. Y entonces se produce un efecto dominó en las principales criptos, que son el Bitcoin, el Ethereum y todo ese tipo de moneda, porque la gente dice, bueno, déjame deshacerme de este tipo de activos, porque este tipo de activos no tiene ningún tipo de regulación, estas empresas tienen acceso a tus wallets y de una manera u otra pueden utilizar el dinero para que le dé la gana, para lo que le dé la gana, y no necesariamente hay una garantía detrás de ese depósito. Ahora bien,
ese es el mundo de lo que conocemos en el mercado como lo que son las criptos tradicionales, esas criptos que tiene como Solana, Ethereum, Bitcoin, que no tienen nada que ver con los que se denominan stablecoins, como el USDT o Tether, que es la criptomoneda utilizada a nivel mundial para hacer transacciones en dólares. Un USDT o un Tether equivale a lo mismo que un dólar y son utilizadas en este mercado. Entonces, ¿el problema cuál es? El problema es que cuando tú produces una crisis en el mercado de las criptomonedas tradicional, que no están respaldadas por una entidad gubernamental, y tienes por otro lado criptomonedas que son estables, o sea, criptos que son de una manera u otra replican el comportamiento del dólar, etcétera, etcétera, se produce una crisis de liquidez en ambos lados de la balanza del mercado. Se produce una crisis en el tema de las criptomonedas tradicionales porque todo el mundo comienza a vender, pero tampoco aparece en USDT porque nadie quiere salir de sus criptos y hay un tema de liquidez. Entonces, el cuestionamiento a este tipo de mercados es que si tú no tienes o no estableces los mecanismos de garantía de liquidez y solvencia para que esos mecanismos descentralizados puedan funcionar con unos niveles de liquidez suficientes, entonces tú constantemente estás expuesto a que cuando las personas vayan a retirar su dinero, el creador del wallet, el que tiene acceso a los mecanismos de liquidez, diga yo, ¿sabes qué? Espérate, yo no te voy a dar tu dinero porque ahora mismo yo no tengo liquidez. Que eso nunca ha pasado en un banco, ni nunca pasa en un fondo de inversión. Tú puedes tener $1,000 millones invertidos en la bolsa en Estados Unidos y tú quieres vender tus $1,000 millones y tú vendes tus $1,000 millones y te haces una transferencia y el dinero llega a tu banco sin ningún tipo de problema. Porque las garantías están establecidas en los mercados donde interactúan esos activos. Es decir, hay coeficientes que le dicen a las entidades bancarias, por ejemplo, mira, tú por cada 100 pesos en depósito, tú tienes que tener $10 en depósito. Y eso, de una manera u otra, garantiza los flujos de liquidez que va teniendo esa entidad. Aquí eso es lo que se llama el encaje legal. Es correcto. El encaje legal y las provisiones bancarias son los mecanismos que tú tienes para, de una manera u otra, trasladar ese dinero a la liquidez que necesita el sistema. Y eso se puede estimar, porque tú sabes más o menos cuál es el flujo de personas que van, que utilizan transferencias, productos de crédito, etcétera, etcétera. Y tú puedes hacer una pequeña planificación de flujo. Si tú no tienes regulación y si tú estás en este tipo de entidades que de una manera u otra lo que hacen es que cogen el dinero pero no tienen coeficiente de liquidez, entonces suceden este tipo de cosas. Y ese es el cuestionamiento que se hace. Ahora bien, la pregunta es, ¿puede llegar un nivel de crisis tal como el que se produjo ahora afectar la liquidez de las dos criptomonedas, de las que son descentralizadas y de las que replican un sistema centralizado como el USDT que replica el dólar? Y la respuesta es sí, sí. Y ese precisamente es el problema que tienen los que usan criptomonedas. ¿Por qué? Porque ya pasó con una criptomoneda hace unos meses que replicaba el valor del dólar. No, se llamaba, no recuerdo, creo que era Solana. Sí. No, creo que era Solana o no recuerdo cuál. Bueno, pero era una que era similar al USDT, al Tether. Y que decía que valía uno por dólar y terminó valiendo yo creo que 5 centavos. Porque el respaldo tal que tenía no era el correcto y no era el que tenía que para satisfacer Franklin, tú sabes que ahora estamos en un escenario de poca liquidez, donde se reduce la masa monetaria por el tema del aumento de los tipos de interés. Y eso es algo global, eso tiene un efecto sistémico prácticamente. ¿Qué presión le pone a eso, por ejemplo, a esos gestores de wallets? Porque la liquidez tiene que salir de algún lado. La gente compra la cripto con dinero aunque sea bancarizado. ¿Eso no pudiera incidir también la propia circunstancia para que sigan pasando estas cosas? Mira, yo te diría que es inminente que a nivel internacional tiene que surgir un tipo de regulación. Porque si eso no se regula, el crimen organizado
Y lo que son los lavadores de activos, evasores de impuestos, todo tipo de negocios oscuros que tú te puedas imaginar, se pueden manejar en el mundo de las cripto. Y yo creo que al final del día, eso será un sistema semi-bancarizado, donde las personas tendrán que tener una regulación que establezca que los flujos de liquidez sean garantizados y que cuando usted presta dinero a ese tipo de entidades se pague una tasa de interés y se garantice la solvencia del sistema.